para empezar con alegría, ¿no? Este segundo bloque, en el cual vamos a recibir y a darle la bienvenida, hoy no es un día cualquiera, al doctor Alberto Scavarelli, que va a estar con nosotros una vez por semana, hablando de distintos temas. Se lo anunciábamos antes, cómo va cambiando el mundo, la perspectiva, en esto de cuidarnos, en esto de marcar una evolución, en esto de colaborar con las economías de los países desde estos créditos blandos, pero con otra perspectiva. Lo escuchamos, compartimos la entrevista. Bienvenidos. Qué alegría, querida, poder estar en la contigo y con tu gente, además, ese público que te es tan fiel y tan participativo. Es realmente así. Todos sabemos que estamos en un momento muy especial, hay frases que ya quedaron acuñadas, pero como la realidad en realidad es estereofónica y es una esfera que no solo está globalizada, tiene demasiados ángulos desde los cuales verlo. Y todavía, antes de surgir todo este tema del coronavirus, había un consenso internacional en que el mundo era imprevisible para un año más adelante, ¿verdad? Es decir, los técnicos de alto nivel de muchos lugares en que uno ha estado, es decir, hasta hace tan poco tiempo, incluso ahora por vía de comunicación, un poco sonaba demasiado arrogante poder pensar y planificar hacia futuro. Es decir, nuestras viejas políticas de planes quinquenales, por ejemplo, que tuvieron su origen en la propia Constitución, del presupuesto por programa, para hablar a los planes quinquenales soviéticos, que eran otra cosa distinta. Pero el hecho de imaginar el mundo 5 años después era un fenómeno absolutamente imposible como ejercicio racional, más que como un ensayo del querer ser, no del deber ser, antes de que surgiera toda esta nueva realidad, que realmente es la sumatoria de todos los factores, ¿no? Es decir, la alta comunicabilidad en el mundo es una de las cosas que ha quedado más en claro. Es decir, ya no hay rincón del mundo donde las cosas no lleguen. Hay algunas cosas que suenan extrañas. Yo me acuerdo que mi abuela hablaba de cuando en una época había caído en Montevideo algo así como un polvo que lo usaban para pulir, como si fuera piedra pómex, ¿no? Uh-huh. Y lo contaban como un fenómeno hasta positivo. Bueno, en realidad, estos temas que antes no se llevaban con la claridad de hoy, hasta por un tema tecnológico, nosotros cuando vemos erupciones de volcanes, y que el humo del volcán da la vuelta al mundo 3, 4 veces, ¿verdad? Porque así funciona la cosa. Bueno, uno se da cuenta, si pasa eso con el humo, que puede estar pasando con los centenares de millones, miles de millones de personas que están volando. Es decir, no es que sean miles de millones, son personas que vuelan millones de veces y miles de millones en el año, con aeropuertos que están moviendo 80, 100 millones de personas por año, ¿no? Entonces, cualquier cosa que pueda ser transmisible es evidentemente transmitida. Y en este caso, lo que antes era imprevisible para una economía volátil y compleja, bueno, donde teníamos serios problemas además de gobernabilidad, porque había modelos económicos que dejaban a la gente por el camino, y la gente por el camino no se resigna, felizmente, y busca salidas, y tiene que ser atendida, y tiene que ser escuchada. Y bueno, cuando estábamos en el medio de ese debate, que yo recorrí mucho hablando de todo eso, de pronto aparece esto que todo lo calla, pero lo cambia, y empezamos a hablar, así como una época hablábamos de la construcción del hombre nuevo y todo el debate sobre ese punto, hoy ya estamos hablando de una nueva realidad. Y estas palabras de nuevo, cuando uno las pone delante de temas de la vida, siempre suenan peligrosas cuando son construidas desde el poder. Es decir, lo nuevo siempre es interesante, pero lo nuevo solo puede funcionar sobre la base de lo preexistente y sobre las garantías que haya surgido un derecho humano a despedirse, una cosa maravillosamente terrible,
que es el que se le quiere reconocer a las personas que quedan aisladas como víctimas de la infección y no tienen posibilidad de despedirse de sus seres queridos y no tenían un medio porque nadie les daba ni un celular con los cuales tener una videollamada. Es decir, es un mundo nuevo y que también quizás dure tanto como para que aparezca la vacuna, porque también los humanos somos así, vamos pensando en construcciones hasta que la realidad cambia y nos deja la posición anterior. En concreto, yo creo que la medida del aislamiento social o la cuarentena, o como le quieran llamar, es para Uruguay hoy, donde el problema recién comienza a tener picos más altos, recién está entrando en los lugares más complejos, donde el quedarte en casa es difícil porque en la misma casa hay gente que tiene que ser apoyada y tiene que ser ayudada a tener una condición a donde estar pasando. Todo esto requiere una visión que a mí me parece que, por ejemplo, no tiene demasiado espacio el debate tributario. ¿De dónde van a salir los fondos? Me parece que es un error grave estar discutiendo esos temas cuando el mundo se está manejando por otros caminos. El G20, que manejó la crisis del 2008, que ustedes se acuerdan, cuando explotaron aquellas burbujas, etcétera, ¿qué sucedió en el 2008? El G20, que maneja esas cosas desde siempre, estableció que los bancos centrales, y lo acordaron con la Reserva Federal, Latinoamericana, y el Banco Central Europeo, en fin, mucho dinero que terminó los bancos centrales de los países derramado hacia los bancos y los bancos a las empresas. Y las empresas que suponía que iban a darle el dinero a las personas para mantener el consumo, bueno, grandes porcentajes de ese dinero terminó revalorizando las acciones de los propios propietarios de las empresas. Bueno, esta vez, en la videoconferencia a partir de la cual se están reuniendo el G20, han concluido que el mecanismo va a ser igual, pero va a haber un seguimiento del destino de esos fondos a través del Fondo Monetario, el Banco Mundial. Y por eso ya llegaron a Colombia ahora 14.800 millones de dólares, 14.800 millones de dólares, con destino, sumas increíbles, ¿no? Con destino al préstamo social, a la asistencia social, con los bonos mercado, supermercado y bonos en efectivo de distinto tipo, líneas de crédito para las empresas de todo tamaño para que mantengan abierta la expectativa de reiniciar actividades cuando las condiciones se den. Todos estos préstamos vienen a tasa cero, prácticamente sin intereses. ¿Y por qué todo esto? Y quiero redondear acá para que podamos dialogar. ¿Por qué todo esto? Porque en realidad nosotros hemos venido de la historia de honrar las deudas, aquella frase que a mí me enervaba tanto, pero bueno, estaba acuñada, mantener la cadena de pagos, y en realidad hoy estamos en mantener la cadena de consumo, porque la cadena de consumo es la que alienta la producción, y la producción llega a quien compra, y el que compra puede comprar a través del crédito. Por lo tanto, hoy el problema es poner en movimiento la rueda, que China ya lo ha puesto, y el ejemplo más claro son los precios del cobre y el aluminio, que estaban sumergidos. China comienza a dar los primeros pasos de producción, comienza a tener nuevos pedidos, y el cobre y el aluminio suben de precio automáticamente. El petróleo es otra historia. Pero en fin, creo que la frase a pensar es: no estamos en el momento necesario de estar buscando nuevos tributos, eso es un tiempo para después. Ahora hay que hacer uso de los créditos que están disponibles. Uruguay tiene 2.200 millones ya concedidos hace tiempo, que quedaron ahí para usar, 400 millones ya llegaron al país. Pueden pedirse líneas especiales para esta situación de ahora con esta finalidad. Y el tema de la apertura y hacer de cuenta que ya pasamos lo que todavía no comenzó en su grado más crítico, en la opinión de tanta gente a la que me sumo, sin duda me parece que son temas que hay que tener muchísimo cuidado y manejarlos con mucha prudencia, ¿no? Ahí está, porque se generó, Alberto, esa expectativa. ¿Hola? Sí, hola. Se generó esa expectativa de que todo
tiempo pasó y en realidad los uruguayos empezaron a comportarse como si ya nada pasara y retomar una normalidad que en definitiva nos puede afectar en el mediano y corto tiempo, ¿no? Sí, puede ser muy rápido porque una epidemia por algo es una epidemia, ¿no? No es pandemia, ya sabemos que es todo mundial, pero para la cosa de todos los días una epidemia significa que es algo que está como nunca estuvo antes en esta disponibilidad y accesibilidad. Y el hecho, no hay forma de entrarle más que jugar a la escondida. ¿Qué estamos haciendo? Escondiéndonos. A ver, si tenemos la suerte que no nos hacen la pija, ¿no? Si no nos descubren. Porque si nos descubren sabemos que nos enfermamos, y sabemos que si nos enfermamos depende de tantas variables que ninguna son demasiado controladas por la actividad humana, sin duda, y científica. Sin duda que la capacidad de los sistemas de salud integrados del Uruguay son reconocidos en todas partes. Yo tengo amigos que son ministros de otros países que nos admiran en ese sentido. Es decir, como nosotros tenemos dos cosas que no somos muy conscientes. La primera, que tenemos quizás el mejor banco de datos sobre la condición social en el MIDES de la población uruguaya de América por lejos, porque no solo es un tema de estadística y censos con la encuesta continua de hogares, sino que es la llegada a la gente que está, a la que hay que llegar. Por lo tanto, tener ese camino construido y en funcionamiento es ahora lo que hace falta, es aumentar el caudal, pero la cañería ya está hecha para llegar a esta conexión. Y el otro tema que es formidable y es muy poco visto en el mundo es tener un sistema efectivamente integrado de salud. Es decir, ustedes ven a un Trump dando órdenes de que les confisquen los respiradores a las clínicas privadas, por ejemplo. Este sistema integrado nuestro, donde el mundo de los CTI es un mundo global, en el que está integrado lo público y lo privado, el privado tan especial que es en Uruguay, además, con la mayoría de un mundo mutual, tiene tanto de solidario y tanto pensado como es realmente el origen de lo mutual. En una palabra, son los dos pilares que tenemos, la facilidad de la llegada, porque sabemos a quién tenemos que apoyar para que sobreviva, y por el otro lado esta estructura que tiene que ver con toda esta capacidad integrada. Ahora, tenemos también un sistema financiero muy sólido en el sentido además de conocer sus clientes, y yo creo que por ahí pasa el otro tema. Tienen que haber líneas de crédito para solventar a las empresas, y ahí no me importa el tamaño, porque tenemos que asegurar que no tengamos desocupación, porque de lo económico se vuelve. De las cosas que no se vuelven es de la muerte en una epidemia y de los daños colaterales que quedan con huellas permanentes. Así que yo creo que por ahí pasa la realidad, y ahora me preocupa mucho estos amagues con el tema de las escuelas, si abren, bajo qué términos. Bueno, yo no lo reconozco a ningún gobierno del mundo, no le reconozco a nadie sobre la tierra la facultad de decidir sobre la posibilidad de vivir o no vivir de mía o de ninguna persona. El disponer que por una especulación teórica las condiciones están dadas para que los chiquitos vuelvan a las escuelas, y como si todo está todo fenómeno, y luego tener la verificación de si acertamos o no, a mí no me sirve tener un responsable. Yo lo que quiero es evitar que se produzca la causa que genera responsabilidad. De responsables no tenemos nada para reconstruir. En una palabra, yo creo que eso es un riesgo gigantesco, en el que se extienda el sistema de apertura de escuelas, si sea por el método que quieran, pero con presencia física, cuando a nuestro juicio, siguiendo a los que saben, el pico de la crisis todavía no comenzó. Bueno, eso lo pensamos mucho, como tú decías, ¿no? Y de hecho, bueno, hemos visto como esas situaciones que se van dando, ¿no? Como ahora, por ejemplo, el tema de los hogares o los geriátricos, ¿no? En estos días
nos toman así como de sorpresa, ¿no? En algo donde, bueno, están las personas de edad de riesgo, que son las que más deberíamos estar cuidando. Sí, en esto, las cosas que uno ve son sorprendentes, ¿no? España, Portugal, Italia y Francia quisieron sacar bonos europeos con garantía europea para obtener más fondos, ¿no? Es decir, sin recurrir a la emisión propiamente dicha, porque hay mucho dinero en el mundo dando vueltas, ¿no? Entonces, hay un exceso de liquidez gigantesco, tanto es tan grande la liquidez que las tasas del Fondo de la Reserva Federal son cero, y el Banco Central alemán, uno compra bonos y en lugar de 100 euros, por ejemplo, y cuando va a cobrar le pagan 95, o sea que le cobran porque uno les preste, ¿no? Pues eso que estoy. El hecho concreto es que en todo este fenómeno de la disponibilidad, de lo económico, de cómo nos manejamos en lo que tiene que ver en los procesos, lo que queda claro es que la prudencia, el mandato principal de tener un enorme cuidado, y que esto que vimos en Europa, donde algunos países, como el caso, vamos a hablar nombres, terminan diciendo, bueno, pero ¿por qué ustedes le están dando ese trato privilegiado a gente de tanta edad que la internan en vez de dejarla en su casa? Bueno, tiene que ver con filosofía profunda, ¿verdad? Es decir, pedir un acto de renunciamiento, un acto de desentendimiento con gente de una generación en particular. Yo creo que nosotros, en el tema de los hogares de ancianos, donde hay violencia doméstica de la que se habla poco, que no tiene que ver el género, en el que no hay inocentes, hay mucha gente que está siendo víctima de esas internaciones compulsivas en esos lugares, donde van a esperar morir, donde van a esperar morir. Entonces, está claro que esos lugares tienen costos, que de acuerdo a la capacidad de cada uno es el lugar que le toca en suerte, y que dependiendo del lugar que le toca en suerte tiene, por ejemplo, la distancia física de unos con otros, las calidades sanitarias, etcétera. O sea que ese es un tema crítico. No estoy generalizando, por supuesto, porque hay gente que no tiene más remedio que hacerlo para tener mejor cuidado al ser querido, y el ser querido está mucho mejor ahí que solo o no pudiendo estar atendido por gente que trabaja todo el día, pero también hay mucho de gente que se saca encima el problema. Entonces, ese tema de los centros es un tema complejísimo en el mundo. Hoy en España hay un verdadero escándalo con todo este asunto que está bastante cerrado, y bueno, y va al lugar donde el golpe es más letal, porque en el fondo felizmente, ¿verdad? Porque uno que está en esa franja de edad de riesgo, es preferible que sea así, y no que estén los niños o que estén los jóvenes, eso es claro. Pero es muy difícil también dar por hecho un corte etario, a partir del cual, como se pretende en estos países europeos que dicen, del norte de Europa, que dicen, nosotros no internamos a la gente a partir de tal edad. Bueno, Cris, cuando uno cuenta, lo he vivido, en los organismos internacionales habla con gobernantes de otros países, y les cuentan que hacemos prótesis de caderas y prótesis de rodillas a gente de 80 años. Pero si no nos creen, directamente nos miran con cara como diciendo que esta gente está alucinando, ¿no? Porque son otras concepciones de vida, y por eso nosotros tenemos ese enorme valor, que no quiero colocarlo en latino, ni en latino, no importa, ese enorme sistema de cuidado que nos hace solidarios en el sentido más profundo de lo humano, ¿no? Y eso tenemos que cuidarlo muchísimo. Y bueno, y ahora a ver cómo hacemos con todo esto, porque el remedio no tenemos. Habrá que no solo inspeccionar, sino que sacar gente que no habla en otros lugares, para decirle a los que están en esos hogares, porque el distanciamiento social es esencial, separar a la gente, y esa es una cuestión de metros cuadrados, no es una cuestión de declaración, ¿no? Pero es un tema central, sin duda que... Pero hoy mi obsesión está con lo de las escuelas. Yo realmente estoy altamente preocupado porque se experimente
en base a cálculos que en realidad nadie tiene seguros en ninguna parte del mundo, sobre todo ahora que además comenzaron procesos de reinfección. Y sobre todo nosotros que tenemos un déficit en materia de test. Estamos en una situación que no hemos hecho una barriga de test y que, bueno, es la realidad, por lo tanto no estamos al tanto de cuál es la realidad, salvo cuando se mueren o se internan, ¿sí? Pero esa medición inversa, que no va desde el test, sino que va desde el resultado final, no necesariamente nos da garantía. Alberto, ahora en esto que se ha dado a llamar la nueva normalidad, bueno, más escuelas se van a sumar, se puede venir el comienzo de clases, el Parlamento empezó a trabajar activamente con el tema de la ley de urgente consideración, la construcción, las oficinas públicas a partir del 1 de marzo. Tú hablabas de las escuelas, yo te tiré una batería, ¿no? No, es así, digo, a ver, yo creo que no están dadas las condiciones, muchos creemos que no están dadas las condiciones para levantar esto, ¿verdad? Si nosotros hemos tenido una bueno, ahora todo el mundo habla de la curva, ¿no? Pero la cosa se ha dado con cierta lógica, en función de que en realidad se tomaron medidas que achicaron la convivencia, que yo creo que es lo principal. Ahora, si lo que vamos a dar ahora es la convicción de que está todo bien y vamos, después no nos sorprendamos que la gente esté en la Rambla, o que esté en lugares públicos, o que se empiecen a organizar reuniones en casas, en fin, no olvidémonos de que la gente vuelva a la construcción social. Yo creo que no estamos en momento de abrir esto, creo que hay que utilizar mucho más el tema del trabajo o el teletrabajo. Yo entiendo lo de la construcción, con las cosas que variables están en juego, pero ahí hay que estar muy encima, porque a ver, yo seguía a escuchar a decir, y bueno, ¿quién va a ordeñar las vacas, no? Bueno, no, nadie pide que se dejen de cumplir las tareas, digo, las que mantienen la cadena alimenticia, lo básico de la producción. Lo que todas esas actividades esenciales tienen que estar siendo monitoreadas con estándares muy importantes, es decir, de cuidado de la gente que se está dedicando a eso y de reconocimiento. Dicho sea de paso, cuando pase todo esto, vamos a tener que repensar lo que estamos haciendo con los trabajadores de la salud. Yo creo que siempre subvalorados, a veces porque hay algunos médicos que tienen la capacidad de poder tener un prestigio que les permite cobrar sumas muy importantes. Bueno, yo los quiero en Uruguay, esos médicos, ¿eh? Yo no quiero que me los lleven a Europa o a Estados Unidos y después ver cómo hago para ir a Europa a Estados Unidos a darlos, ¿no? La gente que está trabajando en la trinchera, desde que limpia el piso, hasta los enfermeros, los NAD, la gente, los médicos, la gente joven que está haciendo las prácticas, la gente que está en el lugar donde las cosas pasan, bueno, esa gente yo creo que tenemos que repensar su rol. Y en una de esas nos hacen falta menos fusiles y más tapabocas y mejores salarios para la gente que se está dedicando a esto, ¿no? Yo creo que eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Y vuelvo a insistir en que si de mí dependiera, que no depende, yo si de mí dependiera no abriría eso, no le pondría un nombre porque no hay una nueva normalidad. Eddie Fromm, que es el fenómeno cuando habla de la patología de la normalidad, ese libro que realmente es tan señero, aún la normalidad puede ser una patología, o las patologías se pueden transformar en normales. Por lo tanto, a mí la nueva normalidad es un término que no me gusta. Sé que está acuñado internacionalmente y me parece mi parte de cierta falacia, pero sobre todo no le pongamos nombres elegantes a realidades del tiempo. Esto significa que a la gente se le va a alargar, se pretende que la gente se cuide y que ande con el tapabocas y todo lo demás, y que no vamos a tener un estallido en este tema. No sé, yo no comparto esa medida, no quiero ese riesgo, porque es una válvula sobre la que uno no tiene capacidad de marcha atrás. Si una epidemia se despliega, y ahora la tenemos en barrios carenciados, bueno, si una epidemia se despliega, no tiene marcha atrás fácil.
sino es contando las víctimas que quedan por el camino. Sabes que te me adelantaste a la pregunta que te iba a hacer, ¿no? Y es, tú que has gobernado y que has tenido que tomar decisiones, bueno, es fácil la marcha atrás cuando se habla de una infestación controlada. Es fácil, una vez que relajamos el confinamiento, decirle a la gente, no, de vuelta para adentro, ¿no? ¿Se pueden hacer esas cosas? Bueno, ahí hay un factor muy importante que es el miedo y el terror. Es decir, el sistema, lo que quedó claro es que el sistema de la infección del rebaño, ¿no? Que se llega al 60% y la gente entonces se quede a inmunidad y todo lo demás. Quedó claro que tenemos casos de reinfección en Corea del Sur, en varios lados, donde se daba por resuelto el tema, por lo tanto, lo del rebaño no camina, ¿no? Si no, sería cuestión de inocularnos a todos el virus, a ver el 60% que sale adelante y con eso estaríamos arreglados. Primera cosa que la clave en estas situaciones, suponiendo que Dios no lo quiera, que la vida no lo permita, que no se dé, suponiendo que estas medidas u otras que quieran ir abriendo el juego terminaran con un crecimiento explosivo del problema. Que pasó en Nueva York, ¿no? Es decir, vamos a entendernos, no estamos hablando de que pasó en el fondo de África, ¿no? En Nueva York. O en el norte de Italia, lo más rico del mundo. Supongamos que esto sale de control. Ahí la marcha atrás va a ser automática, porque no va a precisar que nadie lo pida. Cuando la gente vea que la gente se muere, o que no hay capacidad de atención, la marcha atrás es posible, porque se transforma en imprescindible. Yo diría que ni con la fuerza del ejército pueden evitar que la gente se quede trancada en su casa si ve que la gente se está muriendo. Entonces, por supuesto que esto hay que tener pensado el sistema de ayuda para que la gente pueda vivir con una renta básica que le permita sobrevivir mientras espera, pero la marcha atrás ahí es posible porque lo que se torna imposible es el miedo. Y el miedo lleva a la retracción de la acción, porque no hay un miedo hacia la acción en materia de epidemias con enfermedades mortales. Por eso, lo que no es posible es, me parece a mí, es esta microregulación en la que yo te suelto un poquito, pero tú sos responsable, pero puede ir toda esta gente, pero esta gente no. No es sencillo, es así. Esa microcirugía no creo que sea fácil, porque la gente, a la medida que vea que la cosa se mantiene estable, es humano decir, bueno, entonces ya está. Y hemos visto que se juntó un grupo de amigos a las cartas y se murió uno y se contagiaron todos, digo, ¿no? Entonces, esto no es un chiste, esto no es algo que esté pasando lejos, y esto es algo que tenemos buscando alrededor nuestro. Entonces, seamos cuidadosos, seamos prudentes. Y yo pedí mucho, debo reconocer, yo pedí mucho el hecho de que los políticos hablaran menos o habláramos menos y hablara más la ciencia. Estoy muy contento con que se haya creado un grupo científico para asesorar sobre este tema. Espero que sea escuchado. Yo creo que tienen que tomar el timón. Yo siempre pongo un ejemplo que se me ocurrió, que me parece que es bastante simple, o más que simple, claro de entender. La empresa naviera puede tener el buque más costoso del universo, y cuando va a entrar a un puerto, el capitán de ese buque, que vale miles de millones de dólares, y él gana cientos de millones de dólares por año, o no sé qué, toma el timón y se lo entrega a alguien que viene en un pequeño barco que se arrima, sube y es el práctico del lugar, que es el que atraca ese buque en el puerto. Porque hay gente que sabe cómo se atracan las situaciones, cómo se estacionan, cómo se maniobra. Y ahí el control lo tienen que tener los prácticos, que en este caso son los científicos. Y me pareció excelente esa idea por la que clamamos, porque la comunicación es muy importante. Pero lo que es muy grave, y tú que eres una de las más claras profesionales del país en este tema, la comunicación también puede llegar a ser un arma compleja si se agota el contenido de la comunicación. Entonces,
me parece fundamental que haya un cuerpo científico a cargo de esto y me da una enorme tranquilidad, ¿no? Pero me preocupan estas otras cosas, digo, que a pesar de existir todo eso y de lo que uno escucha, a mí, yo tengo amigos que me están escribiendo en el exterior, que sintieron esta noticia de que, la vieron esta noticia de las escuelas, me dicen, ¿ustedes qué están pensando? Digo, ¿dónde está la esencialidad de mandar a los niños, a los jóvenes a los centros de estudio, cuando ya sabemos que no es necesario? ¿Qué se espera ganar con eso? Entonces, y yo no tengo respuesta porque comparto que no tiene sentido hacer una cosa de este tipo, ¿no? Pero en fin, yo creo que más que tiempos nuevos, lo que tenemos que ver es cómo pasamos a esta etapa. Veremos lo de la vacuna cuando aparece, porque ahora no hay que olvidarse que estamos más que en tiempos de medicina biológica, también en la molecular, por lo tanto son tiempos muy nuevos y hay instrumentos nuevos, entonces veremos cuando es que aparece y cómo reaccionamos todos cuando sepamos que esto es igual que otras enfermedades que nos vacunamos y no tenemos más riesgo, ¿no? No sé cuánto va a durar, no sé cuánto tiempo, cuando se reabran las aerolíneas van a poder dar y reducir a 1/3 la gente que pueda viajar en un avión y mantener los costos, no sé, no lo veo. Por eso hay que ver cómo vamos a reaccionar, pero yo creo que lo importante es tener en cuenta que hay cosas con las que no se experimenta. La sociedad, y por eso digo, yo no le doy a nadie ese derecho, yo creo que las sociedades no pueden ser objeto de ensayo y error, porque si se produce el error, como comentábamos recién, tú te le preguntabas o comentabas, no tiene mucha facilidad la marcha atrás, salvo que la gente se asusta, o nos asustamos, porque estamos viendo realidades futuras, ¿no? Pero por ahí anda el tema, por ahí anda el tema. Bueno, Alberto, de hecho, y ya prácticamente al final, era voluntario que los niños fueran a la escuela y fueron un 32% de los niños, ¿no? O sea que los padres también tomaron en este sentido sus recaudos. Sí, está bien, pero a mí me preocupa lo que resta para el 100%, ¿no? Porque hubo gente que tuvo que tomar esa dificilísima decisión, ¿verdad? Los propios niños, unos fueron y otros no fueron, por cómo se sienten los que tuvieron que ir o los que están locos de la vida por haber ido, respecto de los que están contentos porque no fueron o quedaron tristes porque no pudieron ir. Digo, a mí me parece que hay cosas que no pueden quedar libradas a la voluntad de las personas que no tienen la información suficiente. El único que tiene la información... Hay desigualdades entre los niños, ¿no? Claro. Si era salvar la desigualdad, bueno... Pero claro, pero en el propio trato, Cris, tú te acuerdas cuando un niño lo que significaba cómo te trataba subjetivamente tu maestro. Para decir, saber que el otro está conviviendo con tu maestro y tú no, es un cambio fuerte para su retorno. En una palabra, una libertad siempre es esencial, pero también la libertad tiene que tener información para que la opción sea válida. Entonces, hay cosas que no pueden quedar libradas a la voluntad. Usted si quiere mande su hijo, no, tengo un poquito. Yo estoy pagando sueldos a los que me tienen que decir cómo es esto. ¿Lo mando o no lo mando? Si lo mando, ¿tiene riesgo o no tiene riesgo? Explíqueme cuál es la diferencia. Entonces, estas no son decisiones voluntarias. Estas tienen que ser normas que rigen la decisión. Ese no es el ejercicio de la libertad, es la responsabilidad declinada, y eso sí que yo no estoy de acuerdo ni lo haré jamás. Hay decisiones que tienen que ser tomadas por quienes tienen que tomarlas y hacerse cargo, salvo que esas decisiones a mí me expongan, pero no las que me habilitan a exponerme de acuerdo a mi criterio. Eso sí que no, sobre todo tratándose de los fastidios, digo, no, me parece que no, por ahí no vamos bien, no estoy de acuerdo con eso. Por supuesto, son todos temas altamente opinables, lo digo con la mayor de las convicciones, pero también con la modestia que hay que tener en esas cosas, teniendo claro que sobre esto nunca está dicha la última palabra, pero si me pongo en la posición de la teoría del riesgo y de los factores de protección, en la vida hay dos grandes cosas: los riesgos y los factores de protección.
Y los peligros, ¿verdad? Los peligros es donde uno está metido y no tiene forma. Un avión va volando y yo ahí, si se produce algo, yo no tengo más nada que hacer que atarme en el cinturón y en el asiento. Ahora, riesgos son los que yo corro voluntario. Me dice, mándelo a la escuela o no a su hijo, que decida. Y para los riesgos tiene que ser un riesgo informado. No puede ser un riesgo que yo lo corro porque me parece. Y después están los factores de protección, que son los que nos hacen cuidarnos de las cosas. Y esos factores de protección pueden ser debilitados por una información insuficiente, con una evaluación insuficiente o con una comunicación que genere expectativas que la realidad no puede confirmar, porque en realidad se dice en todas las conferencias de prensa, bueno, esto es lo que tenemos hoy, cuídense, nadie dice, acá está todo resuelto, por favor. Bueno, pero hay gente que puede creer que sí, y que estos actos significan que lo peor ya pasó. No, yo creo lamentablemente que lo peor todavía no comenzó. Bueno, veremos la próxima semana, Alberto, cómo seguimos, ¿no? Cómo sigue todo y cómo se va encarando esto de la nueva normalidad, que yo le digo a todo el mundo que conmigo no va porque realmente nunca fui muy normal, ¿no? Menos ahora. A favor, eso como A favor, pero menos ahora. Entonces, pero ese tema es bien lindo si vos querés tratar la próxima, y es eso de la libertad, de lo que tanto se habla, la libertad flexible, la libertad. Bueno, a ver, hay una sola fórmula de libertad, creo yo. Hablemos de eso la próxima. Será un gran gusto y bueno, y la alegría, primero agradecer la posibilidad de estar y la alegría de comenzar un nuevo ciclo que siempre me da mucha ilusión y una gran alegría. Estoy seguro que ahora cuando publiquemos esto vamos a tener muchísimos comentarios y eso siempre está muy agradable. Muchas gracias y bueno, nos estamos viendo semana próxima. Final del segundo bloque que compartíamos con el doctor Alberto Schiavarelli, ex director de la Oficina Nacional de Servicio Civil.